8:10 y vamos a hablar de un tema que en determinado momento resultó antipático para mucha gente. Todo este tema de las AFPs. Yo le pido por favor a Johanna Prialé que no me hable como si yo fuera marquetero, sino que se dirija a los fondistas o a los afiliados, a los jubilados o ¿cómo dicen? Los tarjetavientes, ¿no? ¿Para qué? Para que el común de la gente sepa qué está pasando ahora con las AFPs, porque yo leo El Comercio el día de hoy y dice, miren, chiquitito, Johanna, dice, anuncio de cambios en el sistema previsional genera expectativa y dudas en las AFP. El que hizo esto acá creo que no está ayudando. ¿Qué es lo que quieren cambiar del sistema de las AFP? Johanna Priale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Fili, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, tú has mencionado un tema muy importante. Nosotros nos debemos al trabajador afiliado y nos debemos al pensionista. Y yo creo que la oportunidad de estar contigo hoy día nos va a permitir aclarar muchas dudas. Recordarás que a comienzos de año el gobierno creó una comisión, que es la Comisión de Reforma en Protección Social, que incluía 3 temas. Uno era el tema de reformas en salud, el otro era el tema de seguro de desempleo y el tercero era el tema de reforma en pensiones. Entonces lo que ha ocurrido es que la comisión, que fue nombrada por el Ministerio de Economía y Finanzas, ha terminado el informe de propuesta que incluye un diagnóstico y una propuesta de mejoras. Y este informe se ha entregado al Ministerio de Economía y Finanzas y probablemente va a ser publicado en las próximas semanas y meses, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se buscaba en esta propuesta de reforma y cuál fue finalmente el compromiso del gobierno cuando inicia su gestión? Nosotros sabemos que el grueso de la población hoy día es trabajador independiente. Por lo tanto, no es que le descuenten todos los meses de su sueldo porque no tiene sueldo un porcentaje para su pensión, sea esta AFP o NP. Por lo tanto, tenemos un primer problema que es la baja cobertura o el pequeño número de personas que hoy día cuenta con acceso a una cobertura para su jubilación. 75% de la población, o sea, 7 de cada 10 que trabaja hoy día, no cuenta con acceso a pensiones y uno de los pedidos que se hizo a la comisión es cómo podría lograrse a través de otros mecanismos distintos al de la remuneración, lograr que esas personas que son microempresarios, emprendedores, puedan tener acceso a una cobertura para pensiones. A ver, 8:02. Yo, como siempre lo he conversado con la gente que trabaja en las AFPs, yo creo que abusaron de una posición, ¿no es cierto? Pensaron que todo estaba bien y no todo estaba bien, porque hay, creo yo, pequeños hoyos oscuros en cuanto a las pensiones de determinadas personas que entraron tarde, por decir, a las AFPs, o que no tienen un fondo grande, ¿no es cierto? Entonces, cuando entraron tarde o no tienen un fondo grande, no van a tener una buena pensión. Entonces, al no tener una buena pensión, hay gente que dice, no vale el sistema, me están estafando, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que se debió haber hecho es explicar a la gente que esta es una pensión para jubilarte de acuerdo a lo que aportaste. Que esa jubilación tiene que ver de manera directamente proporcional al monto que tú aportaste. Mientras que hay gente que cree, con razón o sin razón, Johanna, que la jubilación es el sueldo que te tiene que parar la olla. Es decir, tú me tienes que dar lo que yo necesito para vivir. Entonces, ahí viene la desazón cuando en determinado momento te vas a jubilar y tienes muy poco para vivir. Entonces, como consecuencia de eso, la gente dice, no, entonces hay que patear el tablero. Puedes pedir toda tu plata cuando te jubiles. Entonces, desde ahí, desde que se generó esta discusión hasta ahora, ¿qué se ha hecho por esa gente que no tiene una cantidad de dinero adecuada para vivir con su pensión? Mira, tú has planteado el tema fundamental, clave. Así como tenemos un problema de baja cobertura, tenemos un segundo gran problema que es el tamaño de las pensiones, que era también la segunda preocupación que se le entregó a esa comisión para que pueda plantear alternativas. En el sistema privado de pensiones, o sea, en la AFP, no hay pensión mínima. Eso quiere decir, como bien tú has dicho, que de repente una persona se afilió, cotizó 2 años, que estaba dependiente, luego nunca más volvió a aportar porque pasó a ser independiente y de repente no tenía los ingresos para hacerlo. Y como no hay una pensión mínima, esa persona puede terminar teniendo un fondo muy chiquito que le da una pensión que resulta irrisoria y que efectivamente no le alcanza para vivir.
Entonces, desde el momento en que nace el sistema, tenía un problema de diseño. Y por lo tanto, pasa lo que tú dices. Yo tengo una expectativa como consumidor y el producto que tú me estás entregando, que es la pensión con la cual yo necesito cubrir mis gastos fijos, porque tengo que pagar la alimentación, mis gastos de salud, servicios públicos, efectivamente no lo logro cubrir con esa pensión. Y ahí ha habido también, y hay que reconocerlo, un problema de información, como tú bien lo has mencionado. ¿Qué se ha hecho desde que ocurre esta desazón entre las expectativas del consumidor y el producto que finalmente termina recibiendo? Pues he trabajado en una línea bastante gruesa de acción, pero que efectivamente requiere pues entregables claros, ¿no? Un tema fundamental es la pensión mínima. Hoy día seguimos en el sistema privado de pensiones sin tener pensión mínima. Eso quiere decir que en el sistema público hoy día, una persona que aporta 20 años a razón de una remuneración mínima vital podría tener por lo menos una pensión de 415 soles mensuales por 14, que te da un promedio más o menos de 460. Lo primero que se busca es que en el sistema privado de pensiones las personas que reúnen el mismo requisito, las 20 años de aportaciones, y hayan cotizado sobre una remuneración mínima vital, por lo menos puedan tener una pensión no de 415, sino de repente de 450. Ahí levanto la mano como si fueras mi profe de colegio. Me vas a disculpar. Voy a hacer la del alumno. Fíjense. Has repetido varias veces el tema de la remuneración mínima vital, tanto como para la ONP como para las AFP. Todo el mundo sabe que el sueldo mínimo es alrededor de 800 soles, ni para ti ni para mí. Entonces la gente dice, ¿de qué me sirve una pensión si no voy a tener ni el mínimo? Además que ya se discute el mínimo porque hay gente que cree que puede sobrevivir con el mínimo. El sueldo mínimo, por si acaso, es el sueldo mínimo para subsistir para una persona sola y que recién comienza. Ninguna familia puede vivir con 800 soles. ¿Correcto? Correcto. Ese es otro tema que el Estado peruano nunca se ha dedicado a explicar. De ahí salen todas las desgracias de la ley Pulpín, del sueldo mínimo y tal. Pero fíjate, en la ONP, que es acaso una de las más grandes estafas de la historia del Perú, porque el gobierno peruano, en todos los gobiernos, se robó la plata de la gente, hicieron barbaridad y media, y hay gente como mi mamá, que recibe pues 300 soles, 400 soles, 500, que es menos del sueldo mínimo vital, que ya está en discusión, ¿cierto? Entonces, claro, esa gente, y además depende del gobierno, porque la mitad de esa plata la pongo yo de mis impuestos. O sea, no solamente mi mamá fue la lornaza que tributó, se tiraron la plata, sino que además yo de mis impuestos pago la mitad de esos 400 soles. En teoría le tendría que dar, ¿qué? 200 soles. Esa es la ONP. Entonces vamos a las AFP. Para tú poner una remuneración mínima en un fondo privado, ponte que sea el sueldo mínimo, 800 soles. ¿Cómo te vas a dar a alguien 800 soles si tu fondo es, todo el fondo es 8.000? O sea, en 10 meses te gastaste tu fondo. Entonces ahí viene la discusión de la gente. Dice, profe Prialé, mejor dame mi plata, pues si tengo 8.000 soles. Yo mejor viejito, a los 65 años, dame mis 8.000 soles, me compro un taxi como hizo trabajar y el taxi me da 2.000 soles al mes. ¿Cómo pretenden solucionar esta variable que parece sencilla pero es bien compleja? Poco fondo, pensión mínima y sueldo mínimo. Mira, efectivamente hay un grupo como profesora, ¿no? O sea, hay un grupo que en economía se llama el grupo de transición, ¿no? O sea, que es la población que efectivamente hoy día tiene de repente entre 55 a 65 años de edad, tiene un fondo chiquito como el que tú has dicho, 8.000 o 10.000 soles, y efectivamente tú le quisieras asegurar una pensión mínima para que por lo menos tenga una calidad de vida de los 65 hasta el momento en que fallezca. En ese caso, la alternativa es que el Estado pueda contribuir poniendo el diferencial entre lo que se ha logrado juntar. Recuerda que de lo que ha contribuido el trabajador, la mitad es aporte y la mitad es rentabilidad. O sea, si este señor tuviera 8.000 soles, debería ser que ha cotizado 4.000 y los otros 4.000 ha sido la rentabilidad que le ha obtenido el FP. El diferencial tendría que ser aportado por el Estado y de manera proporcional. ¿Por qué te digo de manera Ya, pero diferencial proporcional? para llegar a ¿qué? ¿Al sueldo mínimo? Para llegar a una pensión mínima que en este caso, dado el volumen de las transferencias del Estado y dado el tamaño de la presión tributaria que tenemos, que tú sabes que hoy estamos con problemas en la presión tributaria, tendría que ser una pensión similar a la ONP, que en ese caso estamos hablando de 415 soles, que yo sé que te va a parecer sumamente No, perdón, pero partamos de pero ahí. estamos siendo prácticos, pues. Exacto. Vamos a ir a la pausa. Póngase a pensar, si el Estado ya subsidia, es decir, pone la plata
para que usted llegue, como mi mamá, a los 400 soles, ya el Estado está poniendo una plata. ¿Por qué el Estado no podría poner otra plata para que usted en las AFP llegue a los 400? Esa es la primer punto, ¿cierto? Exactamente, ese es el primer punto. Ya, vamos a la pausa, vamos a seguir elaborando esto porque una solución se me ha ocurrido. 8:20, pausa, regresa. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Puede, ¿ya? Porque en el papel del economista, y ahora tú sabes, creo que tú eres economista, ¿cierto? Sí, economista. El papel aguanta todo, porque tú agarras un flujo y tú puedes hacer una locura en el flujo y lo vas adecuando a la realidad. Si el Estado ya pone plata, entiendo que es más o menos la mitad del fondo de la ONP, el Estado lo banca, ¿cierto? Es un subsidio Sí, casi del 50%. Casi el 50% hoy día. Entonces, vamos a decir que esa pensión irrisoria y abusiva de 400 soles, el Estado ya la banca. Y tienes un universo de personas y tiene un costo como consecuencia de ese universo. Y tú además tienes, en la corrida, no quiero ser cruel, la expectativa de vida de toda esa gente que está ahí. Tú más o menos sabes que en el Perú la gente vive hasta los 82, 83 años, ¿cierto? Ujú. Entonces, ya el Estado tiene cómo cuantificar, este es el gobierno de los economistas, cuánto le va a costar mantener a esa gente y la cantidad de esa gente. Porque va a llegar un momento que esa gente va a comenzar a morir. Eso es algo triste, pero cierto. Igualito tienes cómo cuantificar, en el caso de la gente de las AFPs, todos los que por deficiencia del sistema terminan teniendo una pensión que es menos inclusive que los 400 soles. El Estado puede matar dos pájaros de un tiro, Giovanni. Porque el Estado podría decir, ¿sabes qué? La pensión mínima de la ONP va a ser ya no 400, sino 600. Y eso lo cuantifica, ¿cierto? Ujú. ¿De dónde saco esa plata? Irá la gente, ¿no es cierto? Porque hay tantos economistas que son capos. Yo nunca confío en economistas misios, ciertamente. El economista tiene que tener plata. Si no tiene plata, no sabe hacer ni con su bolsillo, no puede hacer bolsillo de los demás. Entonces la gente va a decir, ¿de dónde? Porque la caja fiscal, lo que primero que has pensado tú. Claro. Correcto. ¿Quiénes tienen la plata en el Perú? Ustedes. La AFP tiene un huevo de plata. Entonces, como ustedes tienen plata, y yo también te voy a sacar las castañas del fuego porque yo tendría que subsidiar, ¿cuánta gente está en problemas con esta pensión muy chiquitita? Es un tamaño muy pequeño, ¿no? O sea, no me arriesgaría a darte un número porque, mira, tenemos en un promedio de personas que se jubilaban que era 15.000 al año. ¿Ya? Supongamos que de ese universo estamos tomando al azar un número que sea, pues, no sé, el 30% o el Ya. 40% de los 15.000. Ya. Estamos hablando que 4.000 personas, exagerando, que podrían tener la necesidad de un aporte fiscal cada año, ¿no? Ya. Pero, ¿en cuánto? Y acá tienen que entender, yo soy Pata PR Zorrich y Cabezón, mi compañero de colegio, brillante gerente general de PRIO. Pero esa cantidad de gente, y a Ferrín también lo conozco, toda es gente muy inteligente, pero hay cosas que se han olvidado. Esa pequeña porción de gente, que son poquitos, que reciben muy poco, les han hecho un daño inmenso porque dicen que abusivos, a mí me fregaron. Pero la gente habla como si fueran un montón, cuando la inmensa mayoría sí está bien, ha rentabilizado y tal. Cuantifica y dice, ¿sabes qué? Ahora la pensión mínima de FP va a ser 600 soles. ¿Quién no va a aplaudir eso? Keiko lo va a firmar, porque Keiko no viene en contra de los jubilados ni de los votantes. Sencillito. Y eso lo cuantifica. Entonces la gente dirá, pues al toque, ¿no? El ministro de Hacienda decir, ¿de dónde vamos a sacar? ¿Cómo es posible que este Butters, que no es economista? Es recontra fácil. En este momento el Estado peruano tiene un tema de inversiones y tiene un problema muy grave con respecto al destrave y tiene un tema más grave con respecto a infraestructura básica de servicios públicos por todos conocidos. Chinchero y 5 aeropuertos más. Chinchero y 5 más. Falta aeropuerto en Andahuayla, hay 5 sitios más. Facilito, le digo a las FPs. Mire, hermanito, yo te ayudo con esto, tú ayúdame con esto. Hagan ustedes esto. Ustedes tienen la plata. Y ¡plac! Lo adjudicas directamente, como querían con Chinchero igualito. ¡Plac! Y ustedes, con la plata que tienen las FPs, se juntan entre 3 FPs y hacen un aeropuerto en un año. Ya, Y ya generaste, no solamente vas a generar IGB con la inversión, porque hay un montón de plata, vas a generar cualquier cantidad de rentabilidad, porque todo el mundo necesita los aeropuertos, va a mejorar el fondo, va a mejorar la rentabilidad, va a mejorar la imagen de las FPs y van a decir, están invirtiendo en el Perú, porque es otra de las cosas que la gente no sabe en qué invierten ustedes. ¿Qué tan esta utopía es complicada? mira, lo que tú planteas es bastante realista, ¿no? Yo creo que ahí no solamente se genera un impacto directo en la economía, como tú has dicho, que además puede contribuir a reactivar la economía y generar empleo y tener un impacto en las regiones en las cuales se desarrolla, sino que lo más importante es lo que tú has mencionado,
El rol de una AFP es efectivamente rentabilizar la inversión y asegurarle al afiliado que su dinero va a estar en el fondo de pensiones al momento de jubilarse. Y por lo tanto, estos proyectos de infraestructura, tú sabes que son proyectos seguros porque existe un flujo de caja. Visibles. Son visibles porque tú puedes ver que efectivamente está ahí el aeropuerto, la pista de aterrizaje, etcétera, las mangas, y por lo tanto es un proyecto que es rentable. Yo creo que lo que tú has dicho es un tema en el cual se ha venido trabajando bastante fuerte, pero efectivamente hay que acelerar los procesos del destrave que se están dando a nivel tanto del Ejecutivo como de los propios ministerios y crear instrumentos financieros que hoy día todavía están un poco retrasados, que permitan la intervención de los fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que tú has dicho es cierto, ¿no? O sea, tenemos una necesidad de inversión en infraestructura. Y por otro lado, obviamente el rol del regulador es garantizar que los fondos de pensiones inviertan en proyectos que tienen un nivel mínimo de riesgo y que le van a permitir al afiliado tener el retorno de sus inversiones. Y además, todo el mundo sabría lo que no sabe ahora. Porque con todo lo que han hecho las FP, no voy a decir que votaría yo a los jefes de comunicación en las FP, pero si no los voto cuando menos una flageladita. Porque el común de la gente que me está escuchando ahorita, cuando habla de los fondos, no sabe dónde están. Mientras que si tú eres, las AFPs del Perú son dueñas de los aeropuertos y dices que son los dueños de Chinchero, en el Cusco te van a adorar, porque te haces socio de los 3 AFPs, tal, se hacen socias junto con el gobierno del Cusco y el aeropuerto del Cusco lo haces en año y medio. Pateas una piedra y ya no te digo todos los demás aeropuertos. Y te tira otro centro más, Sedapal. ¿Qué riesgo, por Dios, va a tener el ponerle agua a Lima en donde hay 800.000 personas que no tienen agua? ¿Por qué si el Estado durante tantos años no ha podido, las AFPs compran la mitad de Sedapal? Y ya no te digo más, las AFPs, o sea, Renzo Ricci sería presidente de la región Tumbes, ¿no es cierto? Pues no te sabes, en Tumbes no hay agua. Entonces, si las AFPs meten plata en el agua de Tumbes, van a ser ovacionados. Y pones un cartelazo y decir, esta empresa es de las AFPs del Perú. Esto es tuyo. El agua, Tumbes tiene agua porque tú estás bancándolo. Entonces, eso va a tener un efecto en el PBI, va a tener un efecto en la recaudación que va a hacer que la aumentada de pensiones para con la gente de la ONP y la pensión mínima para con la gente de las AFPs sea nada, sean centavos y vas a ganar imagen y vas a ganar plata. Profesor Waters. ¿O no? Sí, me parece muy interesante lo que tú dices. Solamente quería hacerte un comentario, ¿no? Yo creo que es fundamental lo que tú has dicho, que vaya de la mano con un cambio en materia de regulación. Y justo ahora que me enseñabas el periódico, se ve un mensaje de la superintendenta Socorro Heisen que dice, vamos a desregular el tema de inversiones porque precisamente hay muchos candados al tema de inversiones. Y lo que tú deberías buscar es que efectivamente, siempre conservando que la inversión de los fondos sea segura, tú puedas permitir que un fondo de pensiones invierta en proyectos de infraestructura a través de diferentes instrumentos, ¿no? Y yo creo que eso va a permitir que los fondos de pensiones puedan tener la rentabilidad, como tú mencionas, y con esa rentabilidad poder tener los ingresos suficientes tanto del Estado como para poder pagar esta pensión mínima, que es un derecho de los trabajadores, claro. Y efectivamente genera un impacto además en la economía. Tenemos que recordar que hoy día el ahorro de las AFP representa cerca del 22% del Producto Bruto Interno, es el primer ahorrista institucional, y ese es el dinero de los 6 millones de trabajadores que están afiliados al Fondo de Nadie Pensiones. tiene más plata que las AFPs en el Perú. Nadie. Y es el dinero de todos nosotros, ¿no? Y por lo tanto, es muy importante que el trabajador que nos está escuchando, al que tú me decías, tenemos que hablarle y contarle qué estamos haciendo, sea consciente de que nosotros estamos trabajando muy fuerte, primero en el tema de educación financiera, visitando los programas, por ejemplo, este que tú me has invitado, pero también dando charlas en colegios, visitando los mercados. ¿Por qué? Porque en los mercados hay mucha gente que tiene capacidad de ahorro, pero que no ha tenido la oportunidad de recibir información, no sabe que existe un FP, no sabe que puede ahorrar y que el resultado de su esfuerzo lo va a tener al final en su cuenta de capitalización individual. Y por lo tanto, ahí lo que tenemos que hacer es una labor también de empoderamiento del consumidor, para que él sepa qué decisiones puede tomar, para que él sepa que el FP no solamente está ahorrando para su jubilación, sino que también tiene la cobertura de la pensión de invalidez y sobrevivencia. Entonces, en caso de que una persona fallezca o se invalide, si está al día en el pago de 4 meses durante 8 meses de aportación, lo que va a tener es un aporte de la compañía de seguros que en el caso de la ONP no existe. Entonces, aquí la pensión, por ejemplo, promedio en la AFP cuando una persona se invalida es 1.500 soles.
mientras que en la ONP la pensión promedio es 500 soles. La diferencia es de 3-1. Y por otro lado, eso también lo podría solucionar con el esquema que te dije antes. Y por otro lado, en el caso de la pensión de jubilación hoy día, a pesar de que no existe pensión mínima en la AFP, la pensión promedio es 1.100 soles y en la ONP la pensión promedio es 680 soles, a pesar de que tiene un subsidio de casi el 50% del Estado. Entonces, claramente, un sistema de capitalización individual donde tú estás ahorrando para poder formar tu propio fondo de pensiones es muy superior a un sistema de reparto en el cual todos los que hoy día trabajamos tenemos que pagar o servir para financiar la pensión de los jubilados de hoy día. Además, han cometido un error muy básico en la comunicación. Cuando tú eres joven, tienes mucho más posibilidades de pensar en el futuro, porque eres joven. Pues. Pero cuando tú te vas acercando a los 65, 70 años, por sentido común tienes que pensar más en el presente, porque no tienes mucha más frontera de vida. Entonces, a una persona que tiene en su fondo 20.000, 30.000, 40.000 soles, cuando alguien ha dicho, ya pateado el tablero, como hizo el gobierno anterior, de manera, a mí me parece que fue una torpeza hacer esa vaina, llévense la plata. Claro, llévense la plata a las personas que la saben manejar, pero no todo el mundo se va a comprar una bodega, no todo el mundo se va a comprar un taxi. Hay gente que va a gastar la plata, que la va a dilapidar y también digamos las cosas como son. Tú vas al Banco de la Nación a ver la cola de los viejitos y ves cantidad de sobrinos, de hijos y de comechados al costado que el abuelito cobra, Giovanna, y en la esquina le están quitando la plata al abuelito. Lo hemos visto esto hasta en los programas sociales, en la pensión 65. O sea, ¿por qué? Porque también hay ese tipo de cosas. Entonces, dentro de las primeras cosas que tendrían que priorizar es esto, para ganar imagen, solidez frente a la gente, porque ahorita la gente desconfía de las AFPs. No, se prestan entre ellos, son para los negocios de los grandes, ellos pagan poco. Ya la discusión de la rentabilidad, la gente no la logra entender. Dice, yo no tengo pensión. Entonces, tu enemigo, el antisistema, se agarra de eso, de la agudización de la contradicción. ¿No es cierto? Es como la mujer envidiosa. A veces, no, es que miren la uña de Giovanna Preleta, no va a pensar si eres inteligente, si eres bonita, si eres guapa, una mamá economista. No, tu uña. Entonces, la que te quiera hacer daño va a agarrar de tu uña y te la va a jalar para hacerte daño. Entonces, eso es algo que tienen que entender la gente de las AFPs en lo más sencillo y en lo que va a tener más efecto. Lo pueden hacer rápido. Después vamos a hablar del tema de la famosa comisión. ¿Cuánto me cobras? ¿De qué me cobras? Si es la comisión del saldo, la comisión mixta. Eso fue un arroz con mango. Mira, varios comentarios. Primero, ten la certeza, Fili, de que nosotros estamos trabajando bien duro porque precisamente nuestro deber es que el afiliado se sienta contento con el servicio que recibe. Has mencionado a Renzo, que por cierto también te manda saludos, igual que Aldo, ¿no? Hemos conversado con Renzo, con Aldo, con Mariano, con Vicente. Todos están trabajando muy fuerte dentro de las AFPs para poder hacer que el afiliado sienta que efectivamente él es el centro de la AFP. Él es el centro que realmente importa, que esté contento, que tenga una buena pensión, que tenga una asesoría previsional, que también lo hemos conversado contigo a lo largo de toda su vida laboral, no solamente al momento de afiliarse, sino que pueda saber que llama a un teléfono en el que lo van a asesorar respecto a una decisión que él tiene, si retira o no su 25% para la primera vivienda o de repente si le conviene seguir ahorrando. Entonces, el rol del AFP es un rol que tiene que ser muy pendiente del trabajador, muy pendiente del pensionista. Y yo creo que allí en el tema de comunicación, efectivamente, tú podrías resaltar muchos factores, ¿no? Como por ejemplo la rentabilidad, que ya ha salido en los periódicos el día de ayer. Las AFPs tienen la rentabilidad más elevada si tú la comparas con cualquier otro instrumento del sistema financiero, y por lo tanto eso es importante que el afiliado lo vea, porque tiene que estar tranquilo de que su dinero está siendo adecuadamente invertido. Pero no es el único atributo que quisiera un afiliado, porque nosotros cumplimos un rol social, estamos administrando el dinero que un afiliado está depositando con todo su esfuerzo y que al final, cuando llega a los 65 años de edad, le tiene que retribuir una pensión que le permita vivir con tranquilidad. Y además tú mencionaste algo importante en el corte, ¿no? Cuando una persona se jubila, cosa que ahora no está ocurriendo, ¿no? Y se lleva su 95,5%, tiene derecho a la cobertura de salud. Claro. Cuando ahora te llevas el 95,5%, tú tienes derecho a la cobertura de salud, pero tu grupo familiar lo pierde. Ajá. En cambio, cuando tú eres pensionista, tú sigues con esa cobertura y en el caso de que tú fallezcas, tu esposa se queda con esa cobertura. Y el servicio de salud es uno de los más importantes cuando una persona comienza a crecer en edad,
porque efectivamente puede tener enfermedades crónicas o puede tener enfermedades mucho más complejas y ese costo se puede volver en un costo realmente prohibitivo para una persona que de repente no tiene un ingreso que haya trabajado, sobre el cual haya logrado invertir o asegurar para tener una pensión al momento de jubilarse, ¿no? Entonces, yo creo, como tú mencionabas, que aquí lo importante es trabajar en función de cuáles son las demandas del trabajador afiliado, pero también yo creo que hay un tema fundamental. Tú hablas mucho en tu programa sobre todo los emprendedores, el taxista, y nosotros creemos que en realidad el emprendedor hoy día sí tiene capacidad de ahorro, ¿no? Yo te contaba que he visitado algunos de los mercados de las zonas emergentes, ¿no? Sobre todo los Unicaches, Villa Salvador, San Juan del Lurigancho. Y si tú conversas con la gente tiene capacidad de ahorro. Una persona que tiene un ingreso neto, que de repente en esos momentos nos está escuchando, de 4.500, 5.000 soles en esos mercados de productores y que no tiene idea de que en realidad con ese dinero puede aportar a su AFP el 10%. No necesariamente de los 4.500. Tú como independiente sabes que puedes reportar una remuneración, 1.500 soles, 2.000, y sobre eso comenzar a construir tu pensión. Y lo otro también importantísimo que mencionaste, ¿no? Han venido de la mano junto con este esfuerzo que está realizando la industria en mejorar su acercamiento al afiliado, cambios en materia de regulación. Hoy día, una persona que está afiliada al AFP puede realizar aportes voluntarios sin fin previsional. Eso quiere decir que yo me puedo ganar esa rentabilidad del 9% en un fondo distinto y ese dinero yo hoy día lo puedo retirar las veces que yo quiera a lo largo del año. Entonces, finalmente se convierte en una especie de cuenta de ahorro donde yo como independiente o como emprendedor puedo poner incluso mi capital de trabajo, porque ya no me va a rendir pues un 4%, un 3% que me rinde en el sistema financiero bancario, sino que me puede rendir un 9%. Entonces, se está creando una estructura regulatoria que le permita al sistema de FPs no solamente brindarte pensión, sino además una alternativa distinta. Vamos a ir a la pausa. Otro consejo de pata. Nunca hablen de porcentajes, hablen de cantidad. Yo, por dar un ejemplo, yo le puedo regalar a las FP del Perú voy a ser malo ya, en 4 meses 260.000 afiliados que pagan todos los días. Te lo regalo. Luego la pausa. 260.000 afiliados te regalo a ti, Richie, a ti, Ferrini. A los demás no lo conozco. A Richie se lo regalo. 260.000 en 4 meses. Que pagan todos los días. Mira, ahorita vamos a la pausa, regresamos. 8:38. Escucha el cabezón. Pausa. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Kenny, yo te doy 5% de descuento que echas gas a cada rato. Y además tienes un sistema de puntos y beneficios donde yo te regalo baterías, llantas y tal. O sea, es bien bacán. Es gratis. Gratis. Además tiene servicios odontológicos. Pronto vas a tener pollos a la brasa y descuentos. Imagínate que en Lima hay 260.000 taxistas. 260.000 taxistas. Que el gobierno les podría dar RUC y cuánta cosa hay. Afilias a los socios del Club del Conductor y en vez de darle porcentaje y rentabilidad, que ahí está el error, le dices, tú quieres, ¿qué edad tienes? Tanto. Tú quieres una pensión mínima de tanto. 600, 500, 800, 900. Tac. Tienes que pagar al día tanto. ¿Correcto? Entonces te va a salir un sol 50, 2 soles 50, 3 soles 50, lo que sea. ¿Correcto? Entonces, el pata que ya es socio del conductor o es un taxista que no es socio del conductor va a decir, yo quiero ser parte de AFP Prima porque Philip Butters me ha dicho que Renzo Richie es el más inteligente en su promoción, cosa que es cierto. Él y Requena. Entonces el pata agarra con la tarjetita que pasa acá de gas natural vehicular y yo le regalo el 5% del gas natural de TGN, va a ser regalado. Su AFP se la va a pagar el Club del Conductor. Porque va a ser muy poquito. ¿Cuánto puedes pagar tú? Y te va a salir una cantidad, 80, 90, 100 soles. Y tú vas a escoger, tú mismo vas a escoger tu pensión mínima. Vas a estar adelante. Tienes 260.000 señores que ganan como mínimo 2.600 soles al mes. Y además, tú le vas a ganar en marketing a la AFP Integra y a las demás porque el patita que se hace socio del Club del Conductor y es de la AFP Prima va a tener descuentos para los cines, descuentos en afinamientos, descuentos en todo. Se dobló. Porque el abuelito le va a regalar el cine a su hijo, el abuelito le va a regalar el afinamiento a su hijo. Y hasta es un gana-gana y tienes 260.000 afiliados. ¿Qué te parece? Me parece excelente la propuesta, ¿no? De hecho, hoy día estás con suerte, pero como te decía, Prima es la que está afiliando, ¿no? Entonces justo le caería a Renzo la posibilidad de tener esta afiliación
de los 260.000 del Club de Conductor. No, del Perú, en el Perú, Giovanna, lo que te quiero decir es, solamente en taxistas hay 600.000. A lo que voy yo es que tú le tienes que explicar a la gente de manera mucho más sencilla que va a tener esta pensión si da tantos soles al día. Entonces, estos patas que consumen todos los días y que tienen en su cabeza la economía, son mejores economistas que tú y que Renzo Rich. Estos patas, los taxistas son unos monstruos, ¿no es cierto? Y ya te afiliaste, pero a lo que voy yo es que el AFP lo que ha fallado en eso, en el beneficio. Claro, lo que pasa es que lo que tú dices es cierto. Y la manera de abordar el mensaje, la manera de llegar a un independiente es diferente, porque la persona tiene un ingreso que no es mensual, es un ingreso diario. Y como él tiene un ingreso diario, tiene un gasto diario. Entonces él tiene al día cuánto es lo que va a quedar diario en caja y cuánto es lo que va a poder ahorrar semanal. Y en ese caso el ejercicio que tú haces es sumamente válido porque tú dices, si tú quieres al final tener una pensión de 800 soles, entonces yo internamente calculo cuánto tendría que ser la rentabilidad como promedio y te digo, bueno, lo que tienes que aportar es 2 soles 50, 2 soles cada día. Al día, y un como sol. te lo van a descontar automáticamente. De la tarjetita, cuando pasas y echas la gasolina, pero además te ganas, porque una de las cosas que pasa con las señoras que van a las AFPs, yo saco todos los call centers. Ni un call center. Nada de tururú, marque el 8, marque el 5, marque el 4. No. La mamá de Giovanna Priadel, la señora Coquela, la mamá de Richie, hola señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le mandas un taxi, la llevas a la señora. Le invitas un té y le das un queque mientras que la señora espera 3 minutos con musiquita bonita de Ray Conniff. Eso lo hacen en cualquier lugar del mundo. Claro. Con la atención al cliente no vale nada. No vale nada. Eso para ustedes no es nada. Y la gente va a sentir feliz. No hago cola, me llevan, me traen, me llevan al cine, me invitan mi descuento, mi pollito a la brasa. Entonces todo el mundo va a hablar bien de las AFPs. Mira, en el tema de lo que tú dices es importante, ¿no? O sea, yo creo que las AFPs están trabajando en un esquema de brindar beneficios a sus trabajadores afiliados. No solamente hay ese tema de poder invitar a los afiliados a varios programas bien interesantes en los cuales precisamente los afiliados están recibiendo, por ejemplo, capacitación, ¿no? Para poder ser ellos capacitadores de jóvenes. Por ejemplo, hoy día se mencionaba el hecho de que la ley para que los docentes sigan trabajando va a permitir que trabajen hasta los 75 años de edad. Y ahí tenemos un grupo bien interesante de docentes universitarios con los que estamos trabajando un programa, porque precisamente lo que se busca es que esta generación que tiene tanta experiencia y que efectivamente está afiliado a un FP pueda ser un transmisor de conocimientos a jóvenes que también están de repente afiliados al FP, pero que quieren poner una empresa, pero que no tienen todo el conocimiento, todo el expertise. Entonces, estamos trabajando un proyecto muy interesante en ese sentido. Hemos recibido la visita de la Fundación Holandesa, que tiene exactamente este programa. Tiene un conjunto de expertos que son mayores de 65 años de edad, que lo que buscan es viajar por países de Latinoamérica y del Asia, unirse con emprendedores para transmitir buenas experiencias de cómo desarrollar productos, cómo invertir en tecnología y a través de eso sentir que no solamente son útiles, sino que en realidad están contribuyendo a mejorar la productividad del trabajador, en este caso peruano, ¿no? Entonces, esas ideas que tú estás mencionando son sumamente interesantes, las FP ya las están trabajando y nosotros como asociación tenemos, como te mencionaba, proyectos, uno de ellos con una universidad pública y otro con la Fundación Holandesa y con la Sociedad Nacional de Industrias, para lograr que los afiliados que hoy día ya están próximos a jubilarse tengan la capacidad de trasladar todo el conocimiento que han recibido. Evidentemente van a recibir una buena pensión, pero además de eso ellos quieren sentirse útiles, porque acuérdate que ahora ya estamos hablando de la tercera y la cuarta edad. Correcto. 8:40. ¿Tú tienes hija mujer? Sí. Ya. Este también, este ya para Ferrini, no para el otro. ¿Tú sabes cómo tienes que tratar a los fondistas de las AFP, a los pensionistas? Tú tienes una mezcla de atención al cliente de Starbucks y de American Girl. El Starbucks, con todo respeto, no es el café más rico del Perú, no es el sándwich más rico del Perú, pero te tratan bien y es cómodo. Te sonríen y te sientes en un sofá que de repente no tienes en tu casa. Te tratan bien y es cómodo. La comida no es la más rica y Starbucks abre por el mundo. ¿Tú has sido American Girl? ¿Has visto lo de las chiquitas? Yo no conozco un ser humano, mujer, que entre a esa tienda y no sea lo máximo que le pase. Huele rico, te tratan rico, te sonríen rico, tienes la muñeca del color, del tamaño, que se llama como tú y para colmo te la peinan mientras esperas. Y te comes un sándwich mientras que le hacen el pelo a tu muñeca. Es imposible que una mujer entre los
5 años y los 6 años entra a esa tienda y no se vuelve loca. Y agarra al papá y el papá no sabe qué hace, pero le compra eso. ¿Por qué? Porque han pensado en que la tienda está hecha para la niñita. Tu hija cuando entró a esa tienda, ¿qué te dijo? Sí, es una experiencia realmente increíble, no solo para ella, ¿no? O sea, porque es el detalle, la forma como está estructurada, ¿no? Está pensada para la niña, como tú lo has dicho. Y ¿no? todo es para ella. No es al papá, para ella. Y la sientan y la tratan. La chiquita se siente una... Y claro, la muñeca es carísima y el pantaloncito de la muñeca, pues olvídate que vale más que un pantalón tuyo. Pero es imposible decirle que no. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Vámonos a la pausa. Ya mucho consejo. Allá Richie me va a dar la mitad de su sueldo, que no es gran cosa. Un día le dije a Richie Romero, estás pagando mal a Richie y se preocupó. Vámonos a la pausa, regresamos. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Pero Giovanna, ¿qué otros cambios se vienen? ¿Qué está sugiriendo la Asociación de FPs para que ustedes recuperen, vamos a decir, el amor perdido? Porque la verdad es que las FPs son la gran solución para un montón de problemas del Perú, además del pensionario. ¿Qué otros cambios están sugiriendo ustedes? Mira, primero, un contacto directo con el afiliado que lo estamos nosotros manejando a través de este acercamiento que estamos realizando. Como te mencionaba, estamos visitando los mercados, estamos visitando también las universidades, estamos visitando las cámaras de comercio y estamos realizando una labor de cercanía tanto desde la asociación como de las propias FPs. En segundo lugar, propuestas concretas. Una propuesta ya le hemos conversado que es definitivamente la necesidad de incorporar una pensión mínima dentro del sistema privado de pensiones para que el afiliado sienta que tiene lo que tú dijiste, la certeza de que va a recibir una pensión de 415, de 680, el monto que se determine y que para eso va a poder tener la tranquilidad de que los aportes que realice a lo largo de su vida se van a materializar en esa pensión. En tercer lugar, hay un tema importante que me gustaría comentarte, que está vinculado con el tema de hacerle la vida al trabajador al afiliado más sencilla, ¿no? En muchos casos, el trabajador independiente es el empleador, es decir, él mismo tiene que realizar el aporte a través del FP. Entonces, hoy día nosotros tenemos ya el AFPNet que te permite que una persona se afile a través de la página web, ¿no? Y por lo tanto, empieza a realizar los aportes de manera mensual directamente a través del portal del AFPNet o a través de la institución bancaria. Pero si nosotros queremos acercarnos a los emprendedores, ¿no? Probablemente estamos hablando de zonas más alejadas y por lo tanto tenemos que desarrollar una infraestructura, es decir, puntos de contacto, por ejemplo, cajeros corresponsales, por ejemplo, puntos de oferta en los cuales él va a poder pagar directamente o tener una pasarela de pagos, ¿no? De repente tú quisieras, a través de tu tarjeta de crédito, a través de tu tarjeta de débito, poder pagar automáticamente, como tú has mencionado el caso, por ejemplo, del Club del Conductor. Bitcoin, con eso comienzas a pagar. Que comiences a pagar. Entonces, lo que estamos trabajando es mecanismos que le permitan al trabajador independiente y también al trabajador dependiente hoy día poder hacer un pago mucho más sencillo de la mano con todo lo que está hoy día innovándose en materia de tecnología. Entonces, ese es nuestro tercer rubro. ¿Por qué? Porque realmente el objetivo, sobre todo con los jóvenes, no les gustaría poder realizar un pago a través del celular y esa ya es una alternativa en la cual se puede trabajar en el caso del Perú, ¿no? Entonces, como te mencionaba, son 3 temas importantes. Primero, un acercamiento de información al afiliado, pero en ese acercamiento hay un tema importantísimo, que es la proyección de pensión. Una persona tiene que ser consciente de cuánto es la pensión que espera recibir si es que sigue comportándose como hasta ahora, ¿no es cierto? Si tú dices, yo tengo un fondo de X soles, mi pensión proyectada sería 2.000 soles, 2.200 soles, 2.500 soles, y ahí lo que nosotros queremos darle al afiliado esa información es decirle, si tú aumentas tu aporte mensual en 50 soles o en 100 soles, tu pensión proyectada sería o crecería a 2.400 o 2.500 soles. ¿Por qué? Porque ahí enganchas el beneficio final con lo que el consumidor hoy día todavía puede hacer el afiliado a través de los aportes que realiza a sus fondos de pensión. Entonces, dentro de la información, la proyección de pensión es un componente muy importante. El segundo punto, dentro de la pensión mínima, como tú has dicho, es muy importante que el afiliado, que el trabajador tenga ese mismo derecho que hoy día ya lo tiene el ONP y que se ha perdido porque en el AFP nunca lo ha tenido. Y el tercer punto que está relacionado con crear una estructura mucho más sencilla o hacerle la vida más fácil al empresario para que se pueda pagar directamente la planilla que tiene a través del AFPNet, pero ya no solamente a través del banco o a través del portal, sino también a través de una pasarela de pagos. Entonces, esos 3 caminos yo creo que son muy importantes para facilitarle la vida al trabajador afiliado. Acuérdate siempre que en mi caso mi mamá tiene 80 años, no le gusta que diga, mi mamá no mete queque, mi mamá no mete
la tarjeta al cajero. Se va a comer la tarjeta, me va a hacer el cuco. Entonces yo sugiero siempre hacérsela muy fácil al jubilado. Última pregunta, pero se me ha ocurrido algo. ¿Cuánta gente de más de 65 años son pensionistas de las AFPs? 150.000 personas. 150.000 personas. Ya esto para todos ustedes. Hagan algo muy sencillo. Yo se los regalo también. Justo hablar con mi tío Erasmo Wong, que tiene centros comerciales y cuánta cosa. Entonces la gente del Club del Conductor va a tener descuento para los cines. ¿Qué cosa tienes que hacer tú? Es algo súper fácil para ganarte a los viejitos. Tú haces los jueves del cine. ¿Ya? Pues todos los afiliados de las FPs, los jueves, no pagan el cine. ¿Ya? Entonces, ¿tú qué cosa tienes que hacer? El jueves del cine gratis, no descuento, porque la típica del economista, el descuento y cuánto va a ser el costo. Ese es el economista baboso. Entonces, tú haces lo siguiente. Los viejitos de las AFPs del Perú, los jueves, gratis el cine. Entonces, tú pones una función temprano, ¿no es cierto?, a la hora del almuerzo, gratis. Y le dices al viejito, tu nieto no paga. Tiene que llevar solamente el DNI. Entonces tú vas a decir, ¿estás loco, Batters? El nieto no paga. Claro, lleva su DNI, tiene menos de 18 años, no va a pagar. ¿Quién lo lleva al viejito? El nieto. Correcto. Si va el viejito con el nieto, no paga. ¿Cuál es el beneficio? Una canchita le va a comprar al abuelito. Le das movimiento al centro comercial y ganas con la canchita donde tienes una rentabilidad inmensa. Pero alguien más mayor de edad va a pagar. Con que vaya uno y que pague su entrada regular para llevar al viejito y al nietecito, quiere decir que tú has dado un descuento del 70%. Y llenaste el cine. Entonces todo el mundo sabría que todos los afiliados a las FPs en el Perú, el jueves es cine gratis. Ya está. Convenio facilísimo con que es VK, y son 4 cines en el Perú grandes. Y lo puedes hacer facilísimo, porque a mí que soy de la AFP, cada vez que mis cumpleaños me dicen, anda a ver tal show y cuánta cosa hay. Gratis para los viejitos. Entonces, ¿qué van a hacer los viejitos? Todos los jueves van a estar llamando a todos sus nietos para ir al cine. Mira, nosotros estamos trabajando justo en un taller de responsabilidad social con las personas mayores de 55 años de edad y los estamos llevando a un teatro, ¿no? Entonces hemos empezado un piloto que ha sido en Jesús María, ahora se nos vienen 4 más y justamente ahí lo que hacemos es los invitamos a los afiliados y les damos un taller que incluye una parte de teatro y una parte de educación financiera, que es enseñarles cómo usar el dinero a partir de los 65 años de edad. Entonces lo que tú me comentas va en la línea, ¿no?, mucho más de cómo lograr no solamente un momento en el que el abuelito se sienta contento, sino que además cubre el objetivo que es vincular o lograr un momento en que el nieto esté con el abuelo pasando un momento familiar, ¿no? Entonces va de la mano con las actividades que estamos realizando en temas de responsabilidad social. Te agradezco la idea, de hecho que la vamos a conversar en el próximo comité que lo tenemos el martes. Gratis, el que levanta, y el descuento, ¿y cómo hacemos con el costo? Ahí se lo tienes que votar. O sea, siempre en la vida, al vago y al tonto lo tienes que votar a la primera. Porque el vago y el tonto llama a otro vago y a otro tonto, y hay 4 vagos. Es un efecto, es como el ébola, que nunca vago, nunca tonto. Facilísimo. ¿Está bien o no? Bueno, ha sido muy amable, espero que no sea la última vez que vengas, porque de verdad les digo que las AFPs, en el billetazo que está en la AFP, está la solución a toda la infraestructura del Perú. Y cada vez que haya un negocio en donde les cuesta al gobierno conseguir un socio estratégico, nacional o internacional, es tocar la puerta a las AFPs. Háganlo ustedes. Y no solamente, sino que como tú lo has dicho, en el caso de las AFPs hay una alternativa real para que los trabajadores afiliados hoy día puedan tener una pensión de jubilación digna. Fili, te agradezco y de hecho no va a ser la primera vez. Espero que sean varias veces las que podamos conversar y que en cada una yo pueda traerte algunas nuevas noticias en función de lo que hemos conversado el día de hoy. Listo. Los ingleses saben, tienen ese dicho, keep calm, carry on. El viejito, el jubilado quiere estar calmado. Y otro dicho que tienen los gringos que es muy bueno, keep it simple, sencillo, facilito, o sea, que todo el mundo lo entiende. Ha sido muy amable Giovanna Priale. 9 de la mañana. Imagínate, si yo les doy FP gratis a los del Club de Conductor, olvídate, es facilísimo. Lo pagas con tu gas. Tu Sí, FP claro. la pagas con el gas. Más fácil la tabla el 1. Y aparte de eso vas a lograr que su grupo familiar esté cobertura en el caso de un accidente, Obvio, ¿no? y vas a ir al cine gratis insolvencia. y tiene descuentos en todo. Es fabuloso el Club de Conductor. Quique, vamos a hablar de el censo. Otro de los errores del censo. ¿Qué pasa con los turistas? Freddy Gamarra de Canatur está aquí ya en estudio para hablar sobre este tema, el impacto negativo que va a tener el domingo el censo en el sector turismo, El Filiberto. turista que quiere ir a comer y el No hay. turista que quiere ir a Machu Picchu. No hay.
¿Qué hace con el turista? No, no se puede hacer nada, señor. Tiene que esperar. Métase a su hotel, señor. El busing no anda. Señor, yo tenía programado mi viaje para la 1 de la tarde. No hay. No hay. ¿Cómo te subes al avión? ¿Cómo vas en el busing? No hay. ¿Cómo vas al restaurante? El taxista que me iba a recoger para llevarme al aeropuerto. No hay. ¿Y los vuelos de LAN? No hay. No hay. Machu Picchu. Todo cerrado. Chan Chan. No hay. Cuela. No hay. El turismo impactado. El museo de las tumbas reales de Zipán, donde está el congresista Velázquez, que en Calato, tampoco. ¿Y cómo? Acá me dice si funciona, pero ¿cómo van? ¿Cómo va? No, pero ¿cómo que funcionan? Y no, la ¿Y gente que no atiende? no puede salir. ¿Que no atiende robots? ¿Qué le pasa a estos señores? Estamos mal. Son amigos de Aníbal Sánchez, seguro. ¿Quién es Aníbal Sánchez? El jefe del INEI. Ah, por si acaso, como ese señor Aníbal Sánchez para llegando tarde a todos lados, el censo va a ser ahora hasta las 6 de la tarde. Porque ayer llegó tarde acá Exitosa. Llegó tarde. Ayer llegó tarde Willax, Exitosa. dejó colgado. Ah, ¿no fue? No fue, entonces se largó Aníbal Sánchez. Hasta donde yo sé, ese señor vive de mis impuestos. O sea, es mi empleado. Y llega tarde. Y no sabe explicar el censo. ¿Cómo se llama? Aníbal Sánchez. ¿Qué cosa es de Burga? Probablemente primo, una cosa de esa. ¿Y de la Villarán qué es? No sé si tendrá las mismas costumbres. A ese pata nunca debió haber entrado al Estado. Nunca, nunca que sea Aníbal Sánchez. Nunca. Philip, se nota a leguas que es un incompetente. Lo que tienes que hacer es decreto PPK. Nunca nadie que se llame Aníbal ni se apellida Sánchez más en el Estado. ¡Pah! Nunca más. Ya no tienes ningún Aníbal, ningún Sánchez. Y te bochas al fiscal Pablo Sánchez también. Vámonos a la pausa, regresamos.